Hola, bienvenidos a Más Ideas Ama Tu Casa. Gracias por acompañarnos hoy en el taller. Una gran idea para que ustedes se animen, le saquen provecho y hagan su negocio para reactivar los espacios o de pronto redecorar los espacios de sus clientes o de su casa. Por favor, sigan dejando sus comentarios y sus tareas en nuestro perfil de Facebook, Canal Red Más. Bienvenidos. Sonia Velasco nos acompaña hoy en nuestro taller. Profe, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, Gilla. Qué chévere estar aquí para enseñarles algo. El gusto es nuestro. Además, sabemos que eres experta en estas técnicas. ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Bueno, como estamos en una época de renovación, de cambios, de que queremos embellecer nuestra casa, nuestro hogar, les traigo una técnica súper sencilla que la va a poder hacer cualquier persona para que haga un cambio en su habitación o en la sala, en el comedor. Vamos a darle varias ideas que con esta técnica tan simple van a poder hacer renovación donde quieran de su casa o negocio. Paredes, murales, cuadros, etcétera. Todo lo podemos hacer con esta misma textura. Vamos a ver en el programa en qué lo vamos a utilizar, sobre qué superficie lo podemos utilizar. Textura metalizada. Textura metalizada. Hay diferentes texturas metalizadas. Puede haber, no sé, de pronto oxidado, brillante, mate, sí. No sé. Digamos, en el portafolio que yo manejo de texturas y acabados decorativos, que es mi especialidad, yo manejo 60 acabados diferentes. Wow. Y en esos acabados podemos ver, por ejemplo, falsos acabados, que son las imitaciones de piedra, imitaciones de mármol, envejecidos con óleos, técnicas en relieve, texturización, por ejemplo, imitando el bambú, la naturaleza. Hay infinidad de técnicas, el vintage, que está muy de moda. Y dentro de esas, digamos, esos diseños, sí, utilizamos diferentes pinturas, ¿sí? Y entonces cuando usamos metalizados, por eso le llamé a esta pared textura metalizada, porque vamos a utilizar dos colores metalizados acá. Perfecto. Vamos a entender un poco más. Por ahora veamos nuestra lista con los materiales con los que vamos a aprender esta textura metalizada. Nuestro proyecto de hoy, textura metalizada. Para trabajar necesitamos pintura metalizada bronce, pintura metalizada rosada, vinilo blanco, pinceles planos, lija y rodillo. Ya estamos listos, profe, comencemos de una vez. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una pared en perfecto estado, sin humedad. Si le tenemos en un color blanco preferiblemente, porque lo que vamos a hacer son colores muy translúcidos, muy como perlados y transparentes. Entonces necesitamos nuestra pared en un color blanco. Generalmente nuestras paredes nos las entregan en nuestras casas o apartamentos, están ya estucadas y pintadas con un vinilo tipo 1, que es, digamos, de los vinilos de mejor calidad porque tienen muy buen cubrimiento. Entonces, sobre ese color vinilo vamos directamente a aplicar nuestra textura. ¿Y qué vamos a utilizar? Dos tonos metalizados que tengo acá. Según la carta del, digamos, del distribuidor de las pinturas que voy a utilizar hoy, pues que no puedo decir la marca, pero después me llaman y yo les cuento. Bueno, perfecto. Entonces voy a utilizar dos colores, uno se llama champaña y el otro se llama cereza, ¿sí? Digamos que este champaña es muy parecido al bronce, entonces si ustedes en casa tienen bronce, utilicen bronce, no se me vayan a quedar varados, o si ustedes tienen tonos rosaditos o verdecitos, vamos a utilizar eso. Me encanta. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aplicar? Lo primero, sobre nuestra pared, si está en perfecto estado, vamos a aplicar con un pincel ancho. En sus casas, preferiblemente, este pincel debe ser un pincel, de pronto una pincelita más ancha que esta, para que nos rinda, porque acuérdense que vamos a hacer esto en la pared. Entonces, aunque mi pared esté pintada en blanco, yo voy a volver a retomar y poner más blanco, porque voy a necesitar que este blanco esté fresco para yo ir poniendo los toquecitos de los colores metalizados e irlos difuminando. ¿Rodillo no utilizamos, no, profe? Aquí no voy a utilizar rodillo. De pronto el rodillo lo voy a utilizar, si estaba en la lista de los materiales, es para sellar mi superficie, o si fue necesario, digamos, darle una repasadita a nuestra pared que estaba así como feíta.
Sí, y antes si de tenía, hacer digamos, el año pasado estábamos utilizando, por ejemplo, un mostaza. Ok. Lo hay que, pues, quitarlo pintándolo de blanco. Tendríamos que ponerlo blanco para lograr el acabado que queremos, porque podríamos de pronto en economía decir, bueno, sobre ese ocre que me queda bien. Entonces yo podría estar pincelando de pronto bronces y de pronto un poco dorados que me coordinen con ese tono que está en el fondo, ¿sí ves? Es difícil retirar los colores de las paredes. Digamos que se nos iría más material, entonces económicamente pues son más capas y tapar, por ejemplo, un tono mostaza es bastante fuerte, se nos iría por ahí unas 3, 4 capas. ¿Y si tiene textura? Y si tiene textura, ¿Hay entonces... que lijar o qué hay que hacer? Digamos que si la textura es demasiado alta, podemos tumbar una parte con espátula y lo otro tendríamos que rellenarlo. Digamos que es un trabajo que no puede hacer todo mundo. Si queremos que la pared vuelva y nos quede bien bonita y lisa, ahí sí tendríamos que contratar a un profesional que nos haga ese estucado. Gracias, Sí, profe. es supremamente importante que lo haga una persona que sepa, si no nos va a quedar esa pared así toda, como a veces se encuentra unas paredes irregulares. No, gravísimo, ¿cierto? Sí, no, el acabado no es lo mismo, no se ve bonito. Entonces la única manera de quitar una textura es rellenando, estucando nuevamente la superficie. Bueno, y esto es un mix lo que estás haciendo, ¿cierto? Mira que estoy como poniendo manchitas, teniendo la pintura blanca en el fondo. Y en criss-cross, sí. Sí, entrecruzada. Así es como ahora le dicen a esta técnica de hacer cruces o entrecruzar la pintura, le dicen ahora criss-cross. Yo solo digo entrecruzado. Que es una cruz, realmente. Eso es lo que estamos haciendo, y no, pues, exactamente. Digamos, no en cruz, sino uno aquí y otro acá y así. Sí. Así como lo estás haciendo exactamente. Algo que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo esto es como la distribución, que nos quede como coordinado, el mismo peso de color en todos lados. Bien no que me distribuido. Quede, exactamente, como hace poco nos decía el chef, que nos decía que él ordenaba y organizaba todo, muy bonita la presentación. Bueno, es muy importante también aquí en la pared que se nos vea muy bien distribuido. Para todos los negocios. Exacto. Profe, hagamos una pequeña pausa en este momento e invitemos a nuestros televidentes a que también nos vean a través de nuestra señal en vivo, www.redmas.com.co. Ya regresamos. Continuamos en Más Ideas Ama tu Casa. Textura metalizada es el proyecto que estamos trabajando hoy, o la técnica, profe. Hablando de técnica, yo podría hacerla en otra superficie, no en madera o en paredes, por ejemplo, en una vajilla, en un plato. Y claro que sí, la podemos hacer en otra superficie. Digamos que lo que yo estoy haciendo acá, estoy trabajando sobre madera, ¿verdad? Sí, señor. Podríamos hacerlo sobre lienzo, sobre retablo, sobre una porcelana, podríamos sobre yeso, también lo podríamos hacer. Y digamos que estos colores metalizados son muy hermosos. Voy a hacer lo mismo que estaba haciendo con el cafecito, ahora con este color rosadito o cereza, según la carta. Y si se dan cuenta, este color es un poco más fuertecito. Es importante que siempre el blanco de abajo esté fresco para que se logre este difuminado, ¿sí ves? Que se vea como por allá perdidita la mancha. Y se vea súper bonito. Lo otro que ustedes también pueden hacer es que los tonos que yo estoy utilizando, pues que no nos quedemos solamente en estos tonos. Ustedes pueden usar los que tengan en casa. Esto que yo estoy haciendo aquí con pintura metalizada, ustedes lo podrían estar haciendo con los vinilos o acrílicos que tengan en casa, ¿sí? Si su decoración de la habitación, de los niños, o la sala, o el comedor, tiene colores verdes, rojos, naranjas, pues úsenlos. Se vería súper bonito y es una técnica, si te das cuenta, muy sencilla. Sí, no hay que ser pues los grandes pintores ni expertos tampoco en el dibujo. Exactamente. La utilizaríamos para espacios también exteriores, de pronto, no sé, una sala, una recepción, algo con mucha luz, con una gran entrada.
Sí, Una empresa, un sí. lobby. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Siempre los colores. Si es una empresa, como dices tú, sería como colores corporativos. Podríamos utilizar los colores del logo de la compañía, el nombre de la compañía, podemos utilizarlo. Si es un restaurante, por ejemplo, dicen que los colores rojos que ayudan como que la gente tenga más apetito. Entonces podríamos hacer las paredes con esos colores como en gama de rojos, naranjas, que según psicológicamente estimulan el apetito. Bueno, ya Entonces sí, depende como muchísimo del área donde usted lo quiera colocar. Entonces fíjense lo que estoy haciendo y se dan cuenta que no gasto mucha pintura. ¿Sí ves que es un puntico nada más? Claro, y es la punta del pincel, no es toda la parte del pincel que está cargado de pintura, sino solo la esquina. Exactamente. Aquí digamos que estoy cargando solamente la puntica, porque el área en el que estoy trabajando es un área muy pequeña, ¿sí? Para no saturar demasiado. Pero si ustedes están haciendo esto en una pared, es preferible que sí carguen toda la pinceleta, porque pues necesitamos crear como manchas más grandes. Ah, bueno. ¿Sí? Creo que uno de los cuadritos que traje, el que tiene la jaulita, tiene esta técnica de fondo. Y la tiene en otros tonos. Y en otro pincel, sí, otra brocha. Digamos que sí, de pronto otra brocha, otra texturita y otros colores. Sí, Ese tiene también. otros colores, como más cafecitos. Entonces es para que ustedes se den cuenta que podemos hacer cuadritos también con eso. Pero fíjate aquí, Gilla, lo hermosa que se ve. Y de pronto pues cuando esté bien sequita, esos perlados o metalizados se empiezan a notar mucho más. Hacen que se vean mucho más bonitos. Con los reflejos de la luz podemos poner luces como indirectas sobre la pared y hace que los reflejos se vean más bonitos en nuestra pared. Y jugar también con otro tamaño de brochas, entonces sí es válido, profe. También puede ser una brocha, podríamos estar también usando de pronto una esponja. Si ustedes no tienen una pinceleta como esta, le podría decir que usaran la brocha normal de pintura, pero generalmente la brocha normal de pintura es muy rústica. Entonces es mejor conseguir estos pinceles que son suaves. Hay unos que son mucho más anchos para que nos ayuden a hacer este acabado. Porque si te das cuenta, con este muy fácilmente puedo difuminar, puedo entremezclar. ¿Listo? Listo, pero Entonces, siempre está humedecida, pues digamos, la superficie de los mismos tonos, la misma pintura que estoy utilizando. Exactamente. Siempre vamos a utilizar, en este caso yo utilicé 3, y que es el blanco, el bronce y el rosadito. ¿El ¿Sí? blanco también es metalizado? No, el blanco es vinilo Siempre. normal, tradicional. Y hay una ventaja que tiene esta pintura metalizada y es que a pesar de que se mezcla con un vinilo que no es metalizado, me conserva el brillo. ¿Sí? Hay pinturas metalizadas que al mezclarse con vinilos se les quita el brillo totalmente y lo pierden. En este caso esta pintura no, de alguna manera hace como que sus partículas vuelven y brillan y se ve muy bonito. Wow, ¿Sí? claro Entonces que por sí. interno les daré la marca. El dato. El dato de la marca. Ahora yo Bueno, doy tus datos para que ok. te hagan las preguntas. Listo, entonces ya aquí terminado, que nosotros quedemos contentos, que veamos, digamos, el cafecito, el rosadito, que lo veamos equilibrado en nuestra pared, sí, ya la vamos a dejar así y vamos a dejar que se nos seque nuestra pared. Pero como aquí no Perfecto. podemos esperar, sí, ya traigo una aquí que ya Qué está juiciosa, sequita. profe. Esta ya está sequita. Y si tú te das cuenta, mira, que aunque trato de hacer la misma técnica, la cantidad de bronces aquí es mucho más abundante que acá. Sí, señora. Aquí hay más rosados. Entonces, esa es otra alternativa que tenemos. Ustedes pueden cargar del color que quiera o prefiera, ¿sí? Es como la muestra. Si ustedes ven la muestra, yo traje unos arabesquitos pintados con unas hojitas verdes. Aquí se los voy a enseñar a hacer con otro color, con los mismos tonos de aquí para los que no les gustan como los contrastes tan fuertes. Entonces, se los voy a enseñar a hacer con la misma pintura que estamos utilizando en nuestra base. Vamos a hacer estos arabesquitos. Bueno, de pronto para espacios algo más sobrios, más Eso, elegantes, eso. más tranquilos. Sí. O nada más para los clientes que prefieren ese tipo de colores. Todo es válido. Todo es válido. Lo que tengamos en casa también. Exactamente. Profe, tú ofreciste entonces, ya te comprometiste con nuestros televidentes a compartir parte de las referencias y también del conocimiento para que ellos puedan animarse a hacer el emprendimiento, Claro que a hacer sí. la técnica y trabajarla en sus espacios y en las de sus clientes. Así que es momento de entregar tus datos a Perfecto. nuestros televidentes.
El proyecto de hoy, textura metalizada, junto a la tallerista Sonia Velasco. A ella la contactan en redes sociales, en Facebook la encuentran como Muralista Sonia Velasco y en Instagram, Muralista Sonia Velasco. Gracias por continuar en Más Ideas Ama tu Casa. Textura metalizada. Profe, ¿cómo lo ves tú en la arquitectura? Digamos que sí buscan mucho los clientes este tipo de texturas para sus paredes. Sí, ahorita se está usando muchísimo, digamos que yo diría, hay mucha gente que le gusta el color blanco, ¿sí? Sí. Pero ponerle color a las paredes también nos da como mucha calidez y hace que los espacios también reduzcan un poquito cuando son demasiado grandes, ¿sí? Ajá. Pero aún así el espacio sea pequeño, a la gente también le gusta ponerle color, porque siempre el color nos va a dar calidez. A mí, por ejemplo, me encanta el color. Siempre Una me pared encanta. flotante, digamos, o flotada, o una columna, o una chimenea, todo esto se utiliza todavía Sí, con texturas. todavía las columnas, por ejemplo, esas columnas de sustentación que a veces están en nuestras casas en sitios que uno dice, y ahora cómo decoro esta cosa ahí metida en la mitad de la sala. Entonces, una manera es decorándola de manera que parezca más bien un objeto decorativo a que no hubo nada más que hacer. ¿Y que cuadre con qué? ¿Con los cojines, con los muebles, con las cortinas? ¿Con qué debería cuadrar? Pues la idea es que armonice con todo el espacio, que podamos, digamos, como una textura de estas, tiene 2 o 3 colores, entonces tomar referencia de los cuadros o lo que tú dices, cojines, el tapete, la alfombra, tomar como esos tonos y venirlos y plasmarlos en nuestra pared. ¿Casi de los mismos tonos o más bien que contraste? De pronto apastelarlos de manera que no se vuelva como una competencia, ¿sí? Ok. La idea es que tú no veas como que ay, llama mucho la atención el cojín y también la pared, entonces se recarga el espacio. Perfecto. Hay que como que seguir los instintos, ¿sí? Sí, señora. Entonces, ¿Qué mira, vamos a hacer unos arabesquitos supremamente sencillos, ¿sí? Voy a hacer con el mismo pincel plano como unos arabescos. Si ustedes no se animan esto a hacerlo de pronto, así a pulso como yo lo estoy haciendo, pueden dibujarlos primero y mira lo bonito que se va viendo. Entonces, si tú te das cuenta, ya hemos aprendido aquí varias técnicas en una misma, porque inicialmente utilicé el color metalizado bronce, luego utilicé el rosado y ustedes pueden decidir en qué punto se detienen, ¿sí? Porque pudimos haber dejado solamente la base bronce o solamente la base rosadita. Y ahora le estoy agregando son arabescos, entonces esto ya es como decisión de ustedes. En la muestra, estos mismos arabescos están con unas hojitas en color verde. Aquí las voy a hacer en los mismos tonos que tiene nuestra base. Entonces las voy a hacer en el rosadito o cereza según la carta. Se pueden, digamos, continuar la forma también más hacia el centro, más enroscados, como Sí. diríamos, o más estirados también, lo que Sí, queramos. podrías jugar con eso y hacerlo a tu gusto. Y mira, las hojitas son supremamente sencillitas de hacer. Con un pincelito plano logramos algo muy bonito, mira. Y vamos a hacerlas como intercaladitas. ¿Cómo cargaste el pincel completo? Sí, mira, el pincel lo cogí totalmente cargado. Aquí sí ya no son las punticas. Lo pongo paradito, lo espicho y levanto para que se afine la pincelada. Generalmente estoy haciendo como una puntica, una hojita en la puntica y luego empiezo como a entrecruzar. Pero me encanta esto que estás utilizando, pues los mismos tonos Los mismos de la tonos. base. Sí, se ve súper lindo. Entonces fíjate que, por ejemplo, si a alguien le gustan las cosas más sobrias, pues es mejor utilizar un solo tono, un solo color. Eso depende como del gusto de cada persona, ¿no? Una Yo- bandeja, un servilletero, Ay, divino, individuales, individuales, sí. portavasos. Mira, aquí le voy a empezar a mezclar un poquitico de blanco para que vean cómo se empieza a ver también con blanco. Mira. Y tú le vas llenando las hojitas a tu gusto.
En la muestra entonces tú utilizaste un tono más verdoso. Ese color que utilicé en la muestra es un turquesa. Un turquesa. Es un tono espectacular. turquesa. Entonces, digamos que si ustedes lo quieren tal cual como está la muestra, el color que usé fue turquesa con blanquito, Ajá. ¿sí? Entonces lo pueden usar tal cual. Aquí estoy haciéndolo como un poquito con más sobriedad y estoy manejando los mismos colores para que ustedes vean las alternativas, o que si ustedes en casa no tienen los colores, no se frenen porque digan, ay, no tengo ese verde o no tengo ese rosado, lo puedan hacer con otros colores. Bueno, pero entonces, textura metalizada quiere decir también o va ligado a el tipo de pintura que vamos a utilizar. Ajá. Y textura, ¿por qué decimos textura? Porque es algo que se sale de lo tradicional de la pared lisa que aplicamos con rodillo. Eso es una pared lisa. Ok. Pero cuando ya utilizamos algo más visual, más de pronto tangible, ¿sí? Entonces ya empieza a ser textura. Listo. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuáles son los colores de la temporada en metalizados? Bueno, en ese momento esta marca tiene unos colores cereza, bronce, platas, oro, muy hermosos, muy hermosos. El rosado oro, ¿cierto? Se está usando bastante. Sí, ese rosado oro es precioso. Sí, Entonces, muy. pues, más que el color que esté de moda, es como qué le coordina en su decoración. Listo, súper clave. Entonces eso. Exactamente. Entender que más que lo que nos guste es lo que nos cuadre Exacto. con el espacio, con las paredes, con el tamaño también y las profundidades que debemos generar. Exactamente. Entonces mira cómo va quedando. Si nosotros vemos que el rosado de pronto es muy fuerte, entonces podemos irle poniendo a la pinceladita un poquito de blanco, mira. Y podemos entremezclarla, hacer que disminuya un poquito el tono. Una pared lisa en pintura metalizada, ¿cómo se vería, profe? Bueno, se vería muy bonito, pero lograríamos, digamos, como si fuera... digamos que si yo agarro esta pintura y la echo con rodillo, ¿verdad? Sí, ¿A eso te refieres? eso sí. Sería como, pues como muy quieta, me parecería a mí, ¿no? Como muy... A mí me gusta más que tenga textura, que Muy tenga pesada, movimiento, entonces, sí, que ¿cierto? tenga como más movimiento, porque es que mira, cuando tú haces algo así, generas profundidades. Ok. Y eso también hace que los espacios sean amplios. Eso lo tenemos que saber nosotros Claro. y nos vamos a dedicar a este tipo de negocios. Claro ¿Listo, que sí. profe? Muchas gracias. Muy sencillo lo que aprendieron, los espero por allá en mi taller para que aprendan texturas y acabados decorativos. Allá te llegamos. Claro Gracias. que sí. El proyecto de hoy, textura metalizada, junto a la tallerista Sonia Velasco Herrera. A ella la contactan en el siguiente teléfono 310-880-5662. Textura metalizada, ¿qué les pareció? Anímense a trabajarlo y por favor compartan con nosotros su experiencia a través de Facebook, Canal Red Más, allí nos encuentran y por favor dejen sus mensajes y sus tareas etiquetados con el numeral Más Ideas Ama Tu Casa. Gracias por acompañarnos, un beso enorme para todos. Chao.